Entonces, y entonces, ¿por qué es importante que sepamos esto de las glándulas suprarrenales? Fíjense, primero les voy a compartir, les voy a decir un sistema que es para regular la presión arterial, porque las glándulas suprarrenales, vamos a ver que regulan el estrés, regulan a través del cortisol, van a regular las necesidades metabólicas que tenemos durante el estrés. ¿Qué pasaría en un estrés intenso? Estrés llamado pérdida de la homeostasis. Puede ser fiebre, puede ser hemorragia, puede ser una emoción muy fuerte, etcétera. Todo eso quita, entra el cuerpo en estrés. No solamente el estrés emocional, como les digo, sino también un patógeno que entre, también pierde esa homeostasis. Y entonces el cortisol tiene que proporcionar la energía suficiente, o sea, a través de formar glucosas, y además el transporte de oxígeno se tiene que hacer eficiente. Y entonces eso lo hace el cortisol. Y vamos a ver cómo es lo que lo hace. Primero vamos a aprender a recordar, seguramente ustedes ya lo vieron, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo inicia este sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Se acuerdan ustedes? Todo inicia con una hipoperfusión tisular. Una hipoperfusión tisular. Y entonces, ¿qué puede dar? ¿Cuáles son las causas de una hipoperfusión tisular? O sea, lo primero que le vamos a poner es hipoperfusión tisular. ¿Cuáles son las causas de la hipoperfusión tisular? Vómito, diarrea, fiebre, quemaduras extensas, secuestro en el tercer espacio. Secuestro en el tercer espacio, ¿como cuál? ¿Cuál secuestro en el tercer espacio? Por ejemplo, el líquido de ascitis, la anasarca. Eso sí tenemos el líquido. De hecho, si nos pesan, a lo mejor hasta pesamos más de nuestro peso promedio. Sí, pero el líquido no está dentro de los vasos sanguíneos, está fuera de estos. Y entonces puede estar como en el abdomen, en el peritoneo, como líquido de ascitis, o bien puede estar extravasado, como un edema generalizado, como se ve en la anasarca, ¿sí? Y entonces todo esto origina una hipoperfusión tisular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces todo inicia con una hipoperfusión tisular. Ahora, vamos a ver que hay varios mecanismos compensadores, pero uno de ellos, el que vamos a hablar del sistema renina-angiotensina, son las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares que se encuentran en el riñón. De hecho, se encuentran en parte en los túbulos contorneados proximales y en los vasos sanguíneos, en las arterias aferentes. Ahí están las células yuxtaglomerulares. Y entonces, al momento de que estas células detectan esta hipoperfusión tisular, van a liberar renina. Van a liberar una enzima que se encuentra en el interior de estas células que se llama renina. ¿Qué va a hacer esta renina? Toda enzima, ustedes saben que toda enzima necesita su sustrato. Y entonces el sustrato de la renina se encuentra circulando en la sangre en forma de angiotensinógeno. Entonces, la angiotensinógeno, el angiotensinógeno que se encuentra circulando por la sangre, se va a juntar con la renina. Y al hacer al juntarse estas dos moléculas, la renina y el angiotensinógeno, van a formar una nueva molécula que se llama angiotensina tipo 1. Esta angiotensina tipo 1 tiene pocas propiedades, aunque tiene
dos o tres importantes. Pero para este tema que vamos a ver de la hipoperfusión, ahorita no lo vamos a tocar. Entonces, esta angiotensina tipo 1 va a recorrer todo el sistema circulatorio y al llegar a los pulmones, por parte de los neumocitos tipo 2, que van a tener una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, enzima convertidora de angiotensina. Esta va a convertir la angiotensina tipo 1, la va a convertir en angiotensina tipo 2. Y esta angiotensina tipo 2 tiene dos propiedades muy importantes. Dos propiedades. Uno, una vasoconstricción, y la otra es liberación de aldosterona. Vamos a ver más adelante que la aldosterona es un mineralocorticoide producido por la glándula suprarrenal. Bueno, ¿hasta ahí vamos? Entonces, hubo una hipoperfusión tisular. Después fue detectado por las glándulas suprarrenales, por las células supraglomerulares. Estas liberaron la renina. La renina se juntó con su sustrato, que es el angiotensinógeno, formaron angiotensina tipo 1. Circularon por el sistema, por todo el sistema circulatorio, al llegar al pulmón, por parte de los neumocitos tipo 2. Estos reaccionan con una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, y del 1 pasa a 2, angiotensina tipo 2, que tiene dos propiedades. Uno, vasoconstricción y liberación de aldosterona. ¿Y quién libera la aldosterona? Les dije que la libera la glándula suprarrenal. De hecho, la zona glomerulosa de la glándula suprarrenal es la que libera aldosterona. Es un mineralocorticoide. Glomerulosa. La zona fasciculada de la glándula suprarrenal libera glucocorticoides, siendo el más importante el cortisol. Y la zona glomerulosa fascicular y reticular, la porción reticular de la glándula suprarrenal produce o libera andrógenos, siendo el más importante la androstenidiona o la epiandrostenidiona. Nuevamente, la glándula suprarrenal se divide en una corteza y la médula. La corteza, a su vez, se subdivide en tres porciones: en una glomerulosa, fasciculada y reticular o reticulada. La glomerulosa produce mineralocorticoides, siendo el más importante la aldosterona. La zona fasciculada, glucocorticoides, siendo el más importante el cortisol. Y la zona reticular produce andrógenos, siendo los más importantes androstenidiona y epiandrostenidiona. Así estamos. Ahora seguíamos. ¿Se acuerdan ustedes que, siguiendo con el sistema renina-angiotensina, dijimos que tenía dos propiedades? Una, liberación de aldosterona. Entonces, ¿a quién le va a decir de dónde se va a liberar la aldosterona? De la glándula. Exacto, de la glándula suprarrenal. ¿De qué porción? La glomerulosa. De la zona glomerulosa. ¿Y para qué creen ustedes que sirve la vasoconstricción? Pues si yo estoy aquí, tuviera yo una manguera para regar a mis plantitas. Entonces, si hasta donde está la cámara
hay una planta, pero el chorrito de la manguera únicamente llega aquí y está cayendo, mi planta que está hasta allá ya no está recibiendo el agua. Y entonces, ¿qué puedo hacer para que llegue más el agua? Uno, le abro más el agua, o sea, obtengo más agua, le pongo al paciente cuando tengo una hipoperfusión, le sustituyo esa agua al vaso sanguíneo, o bien le aprieto el diámetro a la manguera como si hiciera una vasoconstricción y no voy a aumentar el volumen, sino únicamente con esa vasoconstricción ya llega más rápidamente esa agua, ¿cierto? Y entonces, simplemente con la vasoconstricción que ocurre, la presión arterial empieza a subir. Y por otro lado, si se libera aldosterona, ¿qué con que se libera aldosterona? Pues resulta que la aldosterona se va a reabsorber en el túbulo colector y esta aldosterona al momento de reabsorberse hace que el sodio se reabsorba hace que el sodio se reabsorba en el túbulo colector y este sodio nunca viene solo, sino viene acompañado con agua. Y entonces se reabsorbe agua y se reabsorbe sodio. Por lo tanto, entonces ya tenemos estos dos mecanismos que aumentan la presión arterial. ¿Cuándo se va a quitar el estímulo? Cuando deje de existir la hipoperfusión tisular. ¿Sí lo entendieron? Siempre hay una hipoperfusión y entonces lo detectan células juxtaglomerulares y se dispara todo el sistema. Si únicamente ya con una vasoconstricción se liberó aldosterona y esta hizo que se reabsorbiera sodio y el sodio agua, si esto ya reguló la presión arterial, entonces ya no hay una hipoperfusión y ya no lo van a detectar las células juxtaglomerulares. Y entonces el sistema se queda ahí, ya no avanza. ¿Sí lo entendieron por qué es tan importante este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pero ahora bien, si yo tuviera una presión normal, por ejemplo, como la que tengo ahora, tengo una presión normal, pero ocurre de que, ¿se acuerdan ustedes que la glándula suprarrenal se dividía en dos, en corteza y la médula? Si la médula, eso nos falta hablar, si la médula de la glándula suprarrenal produce catecolaminas, siendo más importante la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina y la noradrenalina. Y entonces, ¿de dónde proviene la noradrenalina y la adrenalina? Ojo con esto. La adrenalina también se conoce con el nombre de epinefrina. Epinefrina. Y la noradrenalina como norepinefrina. ¿Por qué el cambio? Porque la adrenalina, pues es la hormona natural, digamos. Y la epinefrina, pues ya es sintética, pero se puede ocupar como sinónimo. Realmente algunos sí hacen la diferenciación, pero si hablan de epinefrina, pues es, digamos, sintética, y la adrenalina, pues ya es la hormona que se encuentra en el cuerpo, digamos, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el encargado de producir de sintetizar estas dos hormonas? La médula de la glándula suprarrenal. La médula de la glándula suprarrenal. ¿Y cómo la sintetiza? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros estamos conformados por aminoácidos, ¿verdad? ¿Cuántos aminoácidos más o menos tenemos? 20 aminoácidos. Exacto. Entonces estamos conformados por 20 aminoácidos. Y hay un aminoácido que se llama tirosina. Tirosina. Y entonces tirosina, por reacciones químicas, se va a convertir en L-dopa. Entonces la tiroxina primero se convierte en L-dopa. Después esta L-dopa se va a convertir en dopamina. Esta dopamina se va a convertir en noradrenalina y por último, adrenalina. Nuevamente, tiroxina, L-dopa, dopamina
noradrenalina y adrenalina. ¿En dónde ocurrió esto? En la médula de la glándula suprarrenal. En la médula de la glándula suprarrenal. ¿Por qué parece que me estoy saltando de un lado para otro? Fíjense cómo lo voy a unir. Estas últimas, la dopamina, noradrenalina y adrenalina, se le conoce como el nombre de catecolaminas. Catecolaminas. Ahora, estas catecolaminas, ¿qué van a hacer? Les decía yo, si yo tengo mi presión normal ahora, tengo una hipoperfusión tisular y la respuesta es no, porque mi presión está normal. Entonces vienen y me dan una muy mala noticia, o me asusto, o me llaman por teléfono y resulta que me dan una mala noticia, pero muy mala. Y entonces el cuerpo se empieza a preparar para la lucha, para la huida, para responder a ese momento de estrés. Y entonces se va a liberar adrenalina y catecolaminas, o sea, noradrenalina y adrenalina. Y entonces estas van a circular por el cuerpo y van a llegar a receptores específicos. Por ejemplo, los receptores alfa, los receptores beta o los receptores D, que en el caso de dopamina, nuevamente. ¿Se acuerdan ustedes? Esto lo vieron en fisiología o en farmacología, ¿no? ¿Sí vieron estos receptores? Los receptores alfa, los adrenérgicos, beta adrenérgicos. Sí, los vi. Ah, bueno. Entonces estos, ¿se acuerdan que el corazón, los vasos sanguíneos tienen estos receptores? Y los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ¿se acuerdan que si el músculo piloerector, ¿qué tipo de receptores tiene? Beta, alfa, D. Creo que era alfa 1. Sí, exacto. Son receptores alfa 1, muy bien. Por eso es que cuando nos asustamos mucho o estamos muy nerviosos y sentimos que los pelitos se paran. Es cierto, sí es cierto. ¿Por qué? Porque se contrae el músculo piloerector. Por eso al gato, cuando está asustado, cuando se va a pelear, se le paran los pelitos, ¿no? Con una respuesta adrenérgica, se está preparando. Entonces, pero ahorita no vamos a hablar de esos receptores, sino dijimos que únicamente salió adrenalina y las catecolaminas. Y estas catecolaminas, al momento de llegar, perdón, callar esto. Al momento de llegar a las células yuxtaglomerulares, no va a haber una hipoperfusión, sino las catecolaminas van a liberar renina. Liberan renina, fíjense. Y entonces, ¿había hipoperfusión? Claro que no había hipoperfusión, pero se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué va a suceder con eso? Pues ahora que estaba yo en presión normal, ahora esa presión, ahora la tengo alta. Fíjese. Entonces, por eso es que el estrés continuo de las personas hacen a la persona hipertensa. ¿Sí lo entendieron? Porque las catecolaminas no hay hipoperfusión, pero están liberando a través de las células extraglomerulares, le están liberando renina y se está echando a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y pues vaya, si no tenemos hipoperfusión, pues nos va a dar hipertensión arterial. Esa es una de las formas que hace las catecolaminas. Como ustedes saben, no es la única. ¿Por qué? Porque también va a estimular los receptores beta-adrenérgicos y va a traer un cronotropismo e inotropismo positivo, que quiere decir que aumenta la velocidad de contracción y la fuerza de contracción. Y entonces, si aumenta
el cronotropismo e inotropismo, pues aumenta el gasto cardíaco y también aumenta la presión arterial. Y entonces son varios mecanismos, pero ahorita lo que estábamos viendo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto tiene que ver con la zona glomerulosa de la glándula suprarrenal. Ya vimos la glándula suprarrenal. Bueno, esa zona, o sea, que participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario? Ahora, fíjense que hace algunos años yo conocí tuve a un paciente que resulta que cuando ustedes vean hipertensión arterial, cuando ustedes vean la hipertensión arterial, van a ver que la hipertensión se clasifica de varias formas. Una de las formas de clasificarla es primaria o esencial y secundaria. O sea, esencial o primaria o secundaria. Y entonces, si a un joven como ustedes, ¿cuál es la etiología de la hipertensión esencial? No hay una etiología específica. Tiene que ver con la herencia, tiene que ver con la edad. Es muy importante en la hipertensión esencial, es muy importante la edad, porque inicia a partir de los 50 años para arriba. De los 50 para arriba. A ustedes no les puede dar hipertensión esencial. Ustedes no, porque están jovencitos. Si ustedes tienen hipertensión, entonces lo primero que descartamos es una hipertensión secundaria. ¿Por qué le llaman hipertensión secundaria? Porque es debida a una disfunción de algún órgano. Alguna disfunción de algún órgano. O sea, o tiene un problema del corazón, o tiene un problema de los riñones, algo que, o de la glándula suprarrenal. Ese es el ejemplo que les iba yo a dar. Pero en cambio a mí, que ya tengo 50 años, si me da, no tantos, pero ya, si me da mi hipertensión, entonces piensan ustedes en hipertensión esencial. Claro que me mandan a hacer mis exámenes generales, pero seguramente si fuera hipertensión, va a ser hipertensión esencial. Y estábamos con, ¿cuál era la etiología de la hipertensión esencial? Dijimos, primero la edad, por arriba de 50 años. 2, lo genético. Seguramente su papá o su mamá fue hipertensa. 3, que tenga comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Obesidad o que tenga diabetes. La diabetes es la prima hermana de la hipertensión. Que tenga diabetes. El sedentarismo, el fumar. Y entonces todos estos datos pues coadyuvan a que la persona pueda sufrir de hipertensión y el estrés crónico, por supuesto, el estrés crónico, que pueda sufrir de hipertensión, y esa hipertensión se llama esencial o primaria. Ahora, la que nos interesa en este momento que estamos estudiando